Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Sayani Vega, soy del 10º B y hoy vengo a hablar sobre los componentes de la Tierra. Los componentes de la Tierra son los materiales químicos originales que constituyen el planeta Tierra, en cuya presencia, distribución y abundancia no intervino en la mano del hombre. Se trata de elementos químicos y sus combinaciones, mayoritariamente estado sólido o líquido, dado que el nuestro es un planeta rocoso. El mayor campo magnético y la velocidad de rotación más alta. Se destaca además que es el único planeta en el que existe que sepamos agua en estado líquido y por ende forma de vida familiar, vegetal, animal y microbiótico y hongos. Todos ellos constituyen el bioma planetario y son a su manera un componente natural del mismo. Sin embargo, en lo estrictamente relacionado de que esta es hecha la Tierra, podemos identificar los siguientes elementos principales: el hierro, el oxígeno, el silicio, el magnesio, el azufre, níquel, calcio y aluminio, entre otros. Por otro lado, estos elementos no están uniformemente distribuidos en el interior de nuestro planeta. Por el contrario, se reparten en distintas proporciones en la corteza terrestre, el manto terrestre y el núcleo terrestre, que son las tres grandes regiones internas de la Tierra. A medida que se adentra uno en sus profundidades, la constitución se va haciendo más homogénea hasta llegar al núcleo, compuesto por casi su totalidad por hierro, con pequeñas cantidades de níquel, azufre y menos de 1% de otros elementos pesados. En la corteza, en cambio, se estima que un 45% de la superficie planetaria está compuesta por oxígeno. Por eso casi todos los minerales que hallamos excavando en su capa superior son de algún tipo de oxígeno: silicio, aluminio, magnesio, potasio, sosa, oxígeno de fósforo y oxígeno de titanio, oxígeno de hierro. El agua es un compuesto omnipresente en la superficie terrestre y en las capas superiores del planeta. Debido al ciclo del agua, se encuentra en forma líquida, océanos, lagos, ríos y depósitos subterráneos, siendo un 95% de sólido, hielo, nieve, glaciares, que es el 69% del agua dulce del mundo, y gaseosa como vapor de agua y atmósfera. Otros componentes que podemos observar en el planeta Tierra cuentan con superficie bastante amplia en la que se puede observar diferentes componentes naturales que conforman a la vida existente en la misma, los cuales han sido clasificados en varios grupos para poder estudiarlos con mayor facilidad, como lo son la fauna, la flora, el clima, la atmósfera, el relieve, entre muchas otras. La existencia de todos estos componentes no depende de la intervención de la obra humana, debido a que son concedidos de manera autóctona por el planeta Tierra y muchos agentes cooperantes.
Para poder ubicar con mayor facilidad cada uno de los componentes de este tipo, es necesario conocer cómo se encuentra la vida en la Tierra, cuyo procedimiento es bien sencillo de conocer debido a los asistentes y tipos de la hidrosfera, que se refiere a toda la superficie marina, la litosfera, que comprende todo lo que se ha considerado como suelo o tierra. Y por último, pero no menos importante, la atmósfera, y que es en el globo todo lo aéreo, los gases y el hielo en general. Muchas gracias. La estructura de la Tierra está formada por capas esféricas concéntricas, una corteza sólida de silicatos exterior, una atmósfera y un manto altamente viscoso. Un núcleo externo líquido que es menos viscoso que el manto. Es un núcleo interno sólido. La comprensión científica de la estructura interna de la Tierra se basa en observaciones de topografía y batimetría, observaciones de rocas en afloramiento, muestras llevadas a la superficie profundamente por actividades volcánicas o análisis sistemático. Dependiendo de cuál sea su origen, se distinguen tres tipos de roca en la corteza terrestre: rocas magmáticas o ígneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias. Las primeras se forman por la solidificación de una magma, que es una porción de material terrestre que se encuentra mayoritariamente en estado líquido. Este proceso por el cual el magma se endurece se denomina magmatismo. Dependiendo de la manera en cómo ocurra el magmatismo, las rocas ígneas que se forman se pueden clasificar en extrusivas, cuando la roca fundida llega a la superficie y se enfría con rapidez, lavas, cenizas, basaltos, y intrusivas, que son las que se solidifican en el subsuelo y se enfrían con lentitud para producir rocas de grano grueso o grandes masas llamadas batolitos. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre las capas de la Tierra, el planeta donde vivimos. ¿Sabías que la Tierra tiene capas? Así es, la Tierra tiene capas. Y podríamos decir que se parece a una cebolla. Ya los científicos dicen que si pudiéramos pelarla, como pelamos una cebolla, nos encontraríamos con 5 capas concéntricas, una seguida de la otra, y cada una compuesta por diferentes materiales. Estas capas tienen distintos nombres. La más externa se llama corteza. La que le sigue se conoce como manto. Hay uno superior y uno inferior. Y en el centro de todo tenemos el núcleo, que está compuesto por otras 2 capas llamadas núcleo externo y núcleo interno. Cada una de estas capas está formada a su vez por otras capas, por lo que verdaderamente la Tierra se parece más a una cebolla de lo que pensamos. Generalmente estas capas se mueven constantemente, y tales movimientos afectan directa o indirectamente la vida de todos los seres terrestres. Pero, ¿cómo es que la Tierra tiene capas? En realidad, nadie ha podido ver las capas internas de nuestro planeta, sino que su existencia y sus características han sido deducidas por los científicos que se encargan de su estudio a partir de información recolectada de la superficie. Algunas teorías, sin embargo, sugieren que cuando la Tierra se formó hace muchos millones de años, los elementos más pesados se quedaron en el centro y los más livianos se acomodaron en capas sobre estos. Vamos a recorrer las capas de la Tierra de afuera hacia adentro, para que tengamos una mejor idea de esto. La corteza. La corteza es la capa de la Tierra donde están todos los seres vivos. Esta capa tiene entre 5 y 70 kilómetros de espesor, dependiendo de dónde la midamos. Es decir, si medimos desde el fondo del mar o si medimos desde la cima de una montaña. Esta capa es la que conocemos como la superficie de la Tierra, y está formada principalmente por rocas basálticas y granito.
aunque esta composición puede variar dependiendo del lugar donde la estudiemos. En la corteza oceánica, que es la parte de la corteza bajo los océanos, las rocas que se consiguen son generalmente grises o negras y muy densas, y se conocen como basaltos. Estas rocas, que tienen una textura fina, son ricas en unos compuestos como sílice, hierro y magnesio. La corteza continental, por otra parte, es la que forma la tierra firme sobre la que vivimos y está hecha principalmente de un material conocido como granito. El granito forma rocas que tienen distintos colores y parecen menos densas y más livianas que las de basalto. Aunque es todo lo que podemos ver desde donde vivimos, esta capa es bastante delgada y representa apenas un 0.5% de todo el planeta. El manto. El manto representa más del 70% del volumen total de la Tierra y es la capa que se encuentra entre la corteza y el núcleo. A diferencia de las rocas que se encuentran en la corteza, las rocas en el manto están en un estado conocido como semilíquido o viscoso, pues están sometidas a las altas temperaturas que provienen del núcleo y a la presión de la corteza sobre ellas. Está compuesta principalmente por rocas ricas en elementos como sílice y el oxígeno, y algunos científicos la consideran dividida en dos capas. El manto externo o superior es la que está más cerca de la corteza, justo por debajo, y forma con esta las placas tectónicas. Tiene alrededor de 350 kilómetros de espesor, y el movimiento de las placas tectónicas puede generar los fenómenos que conocemos como sismos o terremotos en la superficie. El manto superior está formado por dos tipos de rocas diferentes, y está separado en dos capas, la litósfera y la astenosfera. La litósfera es rígida y está formada por una capa firme y gruesa que flota sobre la astenosfera, que es más fluida y caliente. Astenosfera deriva de la palabra griega astenes, que quiere decir débil. Las temperaturas que pueden encontrarse en esta capa superan los 1400 grados centígrados, como si fuese un material viscoso que se moviera lentamente. El manto interno o inferior es la capa que está más cerca del núcleo y tiene un espesor aproximado de 2500 kilómetros. Esta capa es más sólida que el manto superior, pero también se mueve lentamente como un fluido viscoso, así como el manto superior. Esta capa es la responsable de la formación de los volcanes y está formada principalmente por elementos como magnesio, sílice, oxígeno, hierro, calcio y aluminio. Estos últimos tres en pequeñas cantidades. La temperatura que puede encontrarse en esta capa supera los 2200 grados centígrados. Eso es muy caliente. El núcleo. Si pensamos en la Tierra como un huevo hervido gigante, diríamos que la yema es el núcleo y el resto de la clara endurecida a su alrededor representa las capas más superficiales que acabamos de describir. Este núcleo está formado por metales pesados mezclados con rocas derretidas y está dividido en dos capas, una interna y otra externa. El núcleo externo está formado por hierro y níquel fundidos, que se encuentran en estado líquido o semilíquido y tienen un espesor aproximado de 2200 kilómetros. Decimos que la mayor parte de la Tierra está formada por esta capa y el manto inferior. Como dijimos hace un instante, el movimiento de esta capa genera lo que se conoce como el campo magnético de la Tierra, que protege al planeta de la energía proveniente del espacio que puede ser peligrosa. El núcleo externo, o la capa externa del núcleo, está justo por debajo de la capa inferior o interna del manto. La temperatura de esta capa puede variar entre los 2200 y los 4900 grados centígrados. El núcleo interno, en cambio, está formado también por hierro y níquel, pero en estado semisólido, y se piensa que tiene cerca de 1200 kilómetros de espesor, tan grande como la Luna. Esta capa de la Tierra, además, es increíblemente caliente, casi tanto como el Sol, y es la que provoca que tanto los metales en el núcleo externo como las rocas en el manto interno estén en estado semilíquido y semisólido. Las temperaturas son tan altas como los 5000 grados centígrados, y los científicos suponen que se trata de calor que quedó después de la formación de nuestro planeta.
Vaya que son interesantes estas peculiaridades de la Tierra.